Tengo un par de preguntas. Una es una aclaración sobre lo que ha comentado del contrato del suministro eléctrico. Quería saber exactamente qué es lo que se ha aprobado, o sea, en qué fase está, si ya está abierta la licitación o en qué periodo estamos. Y por otra parte, quería preguntarle también si el gobierno local ha contactado ya con los vecinos de Rosalía de Castro, que parece que están un poco molestos por, bueno, las actividades navideñas que hay en su calle. Y en relación con eso, parece ser que alguno de ellos ha trasladado su preocupación por las dificultades que podría haber para que llegaran hasta los edificios pues, vehículos de emergencias, ambulancias y demás. Entiendo que habrá un plan de contingencias o bueno, estará pensado eso para que no haya ningún riesgo, vaya. Empiezo por esto último, ¿no? Hay un plan de autoprotección elaborado por un profesional, claro. Y por tanto, cada uno puede tener el temor que quiera, pero es completamente falso. Cualquier hipótesis sobre ninguna cuestión de seguridad incumplida es completamente falso. Completa y absolutamente falso. Y cuando lo escucho, empiezo a ver tintes políticos. Hasta ahora yo veía a unos vecinos, ¿verdad?, que mostraban una opinión. Por cierto, un número limitado, un número limitado de vecinos. Por cierto, es su derecho y los atenderemos, pero hay un plan de autoprotección firmado por un profesional. Nada se puede hacer sin eso. Y por tanto, un cierto tufillo político sí que veo en esta afirmación, ¿verdad? El que lo dice, porque ¿cómo se transmite dudas sobre la seguridad sin asentarse en algo? ¿Por qué un vecino transmite esas dudas sin asentarse en algo objetivo? Pues no hay un plan de autoprotección que lo garantiza. Si no, no lo hubiésemos puesto, como es natural, ¿verdad? En Vigo todo lo hacemos con los planes de autoprotección a todos los efectos. Bueno, yo ayer hice una declaración sobre esto, Paula, y decía que, hombre, yo les pido también cooperación, ¿verdad?, a todo el mundo. La Navidad de Vigo es un fenómeno muy importante en términos de ciudad, No es una cuestión cualquiera. Cualquier ciudad de Europa desearía ser Vigo en este momento, ¿Por qué? Pues porque la Navidad de Vigo da la vuelta al mundo. Y os comento anécdotas de... Pues, el otro día me decía una mujer joven que venía de la zona de Jordania y que allí le hablaban de Vigo y de la Navidad de Vigo y de las luces de Vigo. Pero el otro día me lo decía alguien que venía de Bali. Continuamente la gente que viene de París y tantas ciudades. Por tanto, yo creo que es tan importante para la ciudad como ciudad y para la economía. Y me voy a quedar ahí, porque es cierto que yo ayer estuve en la zona y tengo mi propia opinión. Estuve allí, fui a ver, y estuve allí a las 8:30 de la tarde. Y estuve escuchando el ruido. Paula, menos ruido que un coche transitando por la calle. Menos ruido que una moto transitando por la calle. Estuve allí. No dije a nadie, me fui allí a verlo, porque yo quiero tener también mi experiencia. Ahora, todo el respeto a los vecinos y a lo que planteé, ¿verdad? Claro, pero poner en duda la seguridad ya son palabras mayores. Y me gustaría saber quién lo pone en duda, en qué se fundamenta. Y después, con respecto... el Estado, sí. Bueno, nosotros sabes que en este momento tenemos un nivel muy importante ya de energía verde. A partir del próximo año, os dije la fecha, creo que era febrero o marzo, cuando tendremos esto cerrado, 100% de energía verde. Hoy que aprobamos la licitación. Y por tanto, hoy es el pliego y la licitación. Concurrirán las comercializadoras y, por tanto, se le dará al que haga la mejor oferta, ¿no? ¿Qué característica fundamental? Es esa. La característica fundamental es 100% renovable. En suma, 100% energía verde. En suma, 100% eliminación de cualquier vestigio de gases efecto invernadero. Y mañana te hablaré un poquito más de Rosalía. Gracias. ¿Algo más? Muchas gracias, muy amables. No, mañana no puedo hablar de Rosalía porque me voy. Hablaré el lunes. Mañana haremos una rueda de prensa, la secretaria de Estado de Transportes y yo, para hablar del tren de alta velocidad. Gracias. Disculpe, no sé si me escucha. ¿Sí? Soy el tema que preguntaba Paula sobre el pliego para la contratación del servicio eléctrico del Concello. ¿Lo tienes a tu disposición? ¿Perdón? ¿Lo tienes a tu disposición? Vale, simplemente para saber si nos puede
puede decir el precio, bueno, el importe que... Te lo paso y lo coges tú de allí, ¿de acuerdo, Adrián? Ok, perfecto. Venga. Gracias. Gracias a vosotros.